Bienvenidos nuevamente a una explicación más de química. El día de hoy les voy a hablar acerca de los isótopos, los isóbaros y los isótonos. Para ello, primero tenemos que recordar de que cuando nosotros escribimos un símbolo, como en este caso, tenemos que agregar para poder diferenciar entre lo que es el número atómico y el número másico o masa atómica, tenemos que colocar entonces lo que son estas expresiones que vemos acá, ¿ya? Que vamos a observar, ¿ya? Acá podemos ver entonces, el número másico que se encuentra en la parte superior, que también es conocido como masa atómica, que es el peso del átomo, y también tenemos el número atómico, que está simbolizado con la Z, y que se encuentra en la parte inferior del símbolo. Este hace referencia a la cantidad de protones y electrones que se encuentran en el núcleo. Protones que se encuentran en el núcleo y electrones que giran alrededor de él, ¿no? Y acá tenemos el símbolo que siempre, a excepciones de algunos elementos, se debe de escribir siempre la primera mayúscula y la segunda minúscula. Bien, una vez recordando esto y sabiendo también de dónde lo extraemos, acá tengo la tabla, ¿no? Y vamos a ver de dónde extraemos estas cantidades, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, el sodio. El sodio viene ocupando un casillero en la tabla periódica. Este sodio, que es un elemento, ¿ya? Contiene en la parte superior, si ustedes fijan acá, el número 11 corresponde a su número atómico. Y por eso es que lo anotamos acá, en la parte inferior, ¿ya? Número atómico. Y en la parte superior tiene que ir el número másico o masa atómica, que llegaría a extraerse también del mismo casillero del sodio. Acá tenemos debajo del nombre del sodio, tenemos 22.99, que esto redondeado llegaría a ser 23. Bien, una vez que sabemos de dónde sacamos, entonces procedemos a ver estas diferencias entre los átomos, entre los que son isótopos, los que son isóbaros y los que son isótopos. Bien, hemos colocado, por ejemplo, acá el primer casillero, un ejemplo. Tenemos el ejemplo de lo que son los isótopos, de lo que son los isóbaros y los que son los isótonos. Y ahora vamos a observarlo y estudiar sus igualdades y diferencias para poder saber de qué tratan cada uno de ellos. Por ejemplo, en la cuestión de átomos, es decir, cuando nosotros hablamos del elemento, observemos que el elemento no cambia. El carbono sigue siendo carbono acá y sigue siendo carbono aquí. Entonces, son elementos diferentes, se puede decir, pero los símbolos del carbono siguen siendo carbono. Entonces, en esta parte de los átomos son los mismos. Bien, cuando hablamos de masa atómica, ¿no? Entonces hablamos también del número másico, que es el peso del átomo que ya les había dicho, que se encuentra en la parte superior, fíjense. Y acá vamos a observar que en el carbono, en su parte superior, existe el número másico 12 para el primer carbono, 13 para el segundo y 14 para el tercero. Como pueden ver, las masas atómicas de estos carbonos son diferentes, por lo tanto, yo utilizo el signo de diferencia para dar detalle de esta observación. Luego tenemos el número atómico Z, que es igual al número de protones y electrones que habíamos dicho, que se encuentran en la parte inferior. Y como pueden ver, acá en la parte inferior del carbono existe 6, 6 y 6. ¿Qué quiere decir esto? Que el número atómico en este carbono, como en este otro y este otro de acá, son iguales. Y lo notamos en la tabla como una igualdad. Ahora tenemos que ver si el número de neutrones es el mismo o es diferente. Para saber esto, solamente hago una resta entre el número que está en la parte superior y el número que está en la parte inferior, que corresponde el primero al peso atómico, masa atómica, y el segundo al número atómico. Entonces, una vez que yo he agarrado y he restado estos dos números, entonces me fijo que acá han salido 6, 7 y 8. ¿Qué quiere decir esto? Que son diferentes. ¿Qué quiere decir? Que los neutrones van a tener cantidades diferentes. Entonces colocamos la desigualdad. También tenemos los otros, los isóbaros, ¿ya? Entonces los isóbaros también hacemos el mismo estudio de diferenciación o igualdad, ¿no? Tenemos en cuanto a los átomos, vemos que los isóbaros pueden ser
diferentes, como en este caso, son átomos diferentes, ¿ya? En los isóbaros. Entonces vamos a colocar acá para que nosotros nos acordemos de que los elementos o átomos son diferentes en los isóbaros. Ahora, observemos la masa atómica de estos elementos que son isóbaros. Entonces, la masa atómica de estos elementos encontrará en la parte superior y vemos que son iguales, 14, 14. Entonces colocamos la igualdad. Bien, seguimos observando a estos dos elementos de los isóbaros que tenemos como ejemplo y vamos a observar ahora su número atómico. Y vamos a ver y nos vamos a la parte inferior y vemos que el número atómico es diferente. Entonces también vamos a colocar la diferencia que existe entre estos números atómicos. Nos vamos al número de neutrones. ¿Y qué es lo propio que tenemos que hacer, no? Agarrar y colocar una rayita aquí para poder restar, ¿no? Lo podemos hacer también a un lado, pero lo vamos a hacer acá para la explicación. 14 menos 6, entonces, ¿cuánto nos va a dar 14 menos 6? A ver, ¿cuánto será 14 menos 6? Nos da 8, muy bien, entonces nos da 8. Y acá 14 menos 7 nos dará pues 7, muy bien. Ahora, como hemos restado, nos damos cuenta que ambos también son diferentes. Entonces, en la tablita anotaremos la diferencia. Bien, son diferentes. Nos vamos ahora a observar a los isótonos. Y tenemos acá como ejemplo al boro y al carbono. Vamos a ver en cuanto a sus átomos. ¿Qué está pasando con sus átomos? ¿Son diferentes? Sí. El uno es boro y el otro es carbono. No son iguales. Por lo tanto, colocamos la desigualdad. Bien. Una vez trabajado esto, ahora nos vamos a observar la masa atómica. La masa atómica será el número superior, que sería 12 y 13. También podemos ver que son diferentes. Bien. Ahora observemos el número atómico. El número atómico también es diferente. Entonces colocamos la diferencia. También es diferente el número porque acá es 5 y acá es 6. Y ahora observamos el número de neutrones, ¿no? Aquí vamos a ver que 12 entre 5 o menos 5, ya llegarían a ser ¿cuántos? 7, ¿no? Entonces colocamos aquí y aquí. Vamos a colocar los resultados, que llegaría a ser 7. Y aquí, que sería 13 menos 6, también daría 7, ¿no? Entonces vemos que también nos va a dar 7 aquí. Y si nos da 7, entonces diremos que el número de neutrones es igual. Y lo anotaremos en esta parte. Bien, entonces, ¿qué particularidades podemos ver entre los isótopos, isóbaros e isótonos? Los isótopos se pueden dar en un mismo elemento, ¿ya? Los elementos son iguales y su número atómico también es igual. En cuanto a los isóbaros, podemos ver que solamente la masa atómica es igual, lo demás todo es diferente. En cuanto a los isótonos, podemos ver que solamente los neutrones son iguales y los demás aspectos, como los átomos, la masa atómica y el número atómico, son diferentes. Bueno, chicos, espero que les haya servido la explicación. Esto es entonces la diferencia entre los isótopos, isóbaros y isótonos.